De Congreso Televisión, son las 4 de la tarde con 3 minutos, estamos en vivo y en directo, reiteramos, en la llamada comisión Lavallato recibe en estos momentos al periodista Gustavo Andrés Gorriti, director de IDL Reporteros, para que aporte en esta investigación sobre los actos de corrupción de las empresas brasileñas. Reiniciamos la sesión. Dejamos en el uso de la palabra al señor Gustavo Andrés Gorriti para que informe sobre el tema agendado el día de hoy. No sé, si quieren pública, si quieren privada. Sí. No sé, si quieren pública, si quieren privada. Sí. Buenas tardes a todos ustedes. He venido convocado por ustedes para hablar sobre el tema que los tiene a ustedes reunidos en esta comisión. Algunos veo que por segunda vez en 2 periodos consecutivos. Y vengo a responder sus preguntas. No tengo ninguna declaración preparada sobre esto. No sé exactamente lo que ustedes quieren preguntar y estoy aquí para intentar responder lo que se pueda responder. Muchas gracias, señor Gorriti. Tiene el uso de la palabra el congresista Mauricio Mulder, luego la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Bueno, ya que nuestro invitado nos pone la pelota para patear al arco. No, voy a estar delantero. Pero la preocupación que algunos tenemos y que creo que el señor Gustavo Gorriti nos puede despejar, presidente, porque es una de las personas que ha investigado este tema desde hace bastante tiempo y además ha estado en Brasil, es la siguiente. Da la impresión que toda la capacidad de investigación que pueda tener el Estado peruano a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, la propia policía, el Congreso de la República, va a estar siempre seriamente limitada por el hecho de que el mecanismo por el cual se va tomando conocimiento de los actos de corrupción en los que han incurrido las empresas brasileñas es el de la delación premiada que se efectúa en el Brasil. Es decir, para las autoridades peruanas me imagino que resultará extremadamente complicado obtener la posibilidad de hacer la ruta de un dinero que se vaya por Mossack Fonseca, vaya a Islas Vírgenes, termine en Suiza o en Andorra, si es que esa información no hubiese sido proporcionada por alguien que está sometido a un proceso de delación premiada en Brasil. La pregunta que yo tengo es esa. ¿Vamos a depender de lo que Brasil, ya sea el juez federal o la Policía Federal o el Ministerio Público, la Fiscalía del Brasil, le proporciona al Estado peruano a través del Ministerio Público para saber qué es lo que ocurrió en nuestro país en materia de casos de corrupción? Es decir, solamente a través de lo que diga el señor Barata, lo que diga el señor Piñeiro, lo que digan los representantes de las otras empresas en Brasil, y solo porque ellos están condenados y para poder tratar de paliar sus condenas están empezando a confesar las cosas, que nosotros vamos a poder llegar al conocimiento de los hechos de corrupción que han habido en los últimos tiempos en nuestro país. Para que responda, señor Gorriti. No totalmente. Primero porque la investigación empezó, es cierto, en Brasil. Y la investigación agarró cuerpo rápidamente cuando quienes estaban a cargo de ella vieron de que se conectaba con personajes que habían estado incursos en investigaciones anteriores, en Salao, en Bandesco. Pero en determinado momento la investigación se desarrolla en forma muy activa en Suiza y se desarrolla en el momento en que las autoridades estadounidenses vieron que la ley anticorrupción federal había sido tocada y violada por este caso, también simultáneamente en Estados Unidos. En el momento en que se organiza esta parte avanzada del proceso de delaciones premiadas, que ha tenido varias etapas,
es en ese momento donde ya hay una sincronización entre Suiza, Brasil, que continúa siendo el eje, la parte principal, y Estados Unidos. Ahora, Suiza es una parte central de esto, porque es en Suiza donde se encuentra el servidor del llamado sector u oficina de operaciones estructuradas, que era un sistema totalmente aparte de todo el manejo corporativo de Odebrecht, donde se organizaban y figuraban todas las coimas, todos los pagos ilegales, todos los trucos, todos los sistemas de lavado de dinero que había. Ese era un servidor que, de acuerdo con informaciones de buena fuente, tiene 5,5 teras de información. Y para darles una versión comparativa, todo lo encontrado en el caso Mossack Fonseca tenía apenas 2,5 teras. Y toda esa mina informativa ha sido explotada solo muy parcialmente. De tal manera de que el sistema de delación premiada va a continuar en Brasil, especialmente en esta etapa de la delación corporativa de los 77 ejecutivos de Odebrecht. Va a tener otras etapas más. Va a poder continuar en casos específicos por 10 años, que ese es el compromiso que toman aquellos que entran en la delación premiada, responder durante 10 años con verdad a cualquier pregunta que se les haga, so pena de que todo el arreglo se caiga, y va a poderse hacer con lo que se investigue en el servidor, con lo que se conozca también desde Estados Unidos, desde el seguimiento de operaciones bancarias, en fin, se va a poder profundizar aquello. La única limitación que yo le veo a lo que suceda en el Perú y en todos los países de América Latina, donde esto se ha constituido ahora en uno de los problemas centrales de corrupción, es saber preguntar. Porque para la ley brasileña, los delitos cometidos por las empresas brasileñas fuera de sus fronteras son también delitos en Brasil. Sin embargo, dado el número de gente, el número de fiscales que tienen, la carga procesal, la carga investigativa que hay, lo complejo de la investigación, no se va a poder abordar todo a menos que no se sepa preguntar con exactitud qué. Si se pregunta en forma específica, el interrogado está en la obligación, so pena de perder todos sus privilegios, de responder con verdad. Entonces, una de las cosas centrales y fundamentales, por supuesto, en la cooperación que se vaya a realizar en adelante, es que las autoridades investigativas del Perú, centralmente, por supuesto, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, pero también la Procuraduría, que tiene capacidad de investigar y de actuar pruebas, entronquen, articulen con las autoridades suizas, brasileñas y estadounidenses para poder lograr ahí lo que es la parte fundamental, inicial de la investigación, y luego seguir avanzando aquí. Desde el punto de vista de costo-beneficio, desde el punto de vista de eficiencia, tiene muchísimo mayor sentido tomar ese camino antes que hacer la lenta investigación sobre las evidencias que se puedan encontrar aquí. Congresista Mulder. Presidente, obviamente con un camino como ese hay que tomar ya todas las providencias de que esto va a durar bastante, ¿no es cierto? Además, la envergadura de la presencia de los brasileños en América Latina y en otras partes del mundo, sobre todo en África. Lo que tenemos hasta ahora entonces es el hecho de que los Estados Unidos se involucra porque se utiliza el sistema financiero norteamericano, circunstancia que si no se hubiese operado, a lo mejor Estados Unidos hasta ahora estuviera viendo desde el balcón. Y lo mismo con el caso de los suizos. La información que, por ejemplo, Estados Unidos brinda con respecto al Perú
en el acuerdo que se envía por parte del Departamento de Justicia, menciona dos temas, que es el comunicado en donde están dando a conocer el acuerdo, ¿no es cierto?, que tienen con Odebrecht, y menciona otros países, etcétera. Pero en el caso del Perú menciona dos temas: el tema de la interoceánica, sin mencionarlo como tal, pero se refiere a que un alto funcionario había enviado un intermediario al señor Barat, etcétera, relato que después lo hemos visto complementado con nombres y apellidos en lo que ha mostrado el fiscal Hamilton Castro. Y el tema del tren eléctrico, que lleva a las detenciones de las personas que han estado implicados en esos temas. ¿Es de esperar que ocurra algo más amplio allí, o que esa sea toda la información que provenga de los Estados Unidos? ¿Es de esperar que en los Estados Unidos también pueda haber algún acuerdo, ya no con Odebrecht, sino con las demás empresas? ¿O es de esperar que ya Estados Unidos cerró, esto ya es suficiente para ellos, es todo lo que vieron, y entonces el resto va a depender de Brasil exclusivamente, o de Suiza o algún otro país? Porque Panamá, por ejemplo, que ha sido uno de los lugares en donde más se ha tocado este tema, todavía tiene una actitud bastante complicada y difícil. Es un país que depende más o menos del sistema que tiene, y todas las posesiones caribeñas en donde están diversos bancos todavía pues son paraísos fiscales que tienen cierta posibilidad de impunidad. ¿Qué es lo que tendría que ocurrir? Tendría que ocurrir que se forme una coalición de países sólidos, grandes e importantes, y presionen a estos pequeños estados que son islas financieras, y tendría que ocurrir que además el gobierno peruano promueva, fortalezca la investigación del Ministerio Público y del Poder Judicial para que tengan mayor presencia internacional y envergadura a la hora de la persecución. Pregunto, ¿no? Para que responda, señor Gorriti. Mañana va a darse en Brasilia una reunión del Procurador General de la República Federal, Rodrigo Janot, con un número grande de fiscales y procuradores generales de América Latina, entre los cuales está Pablo Sánchez de Perú, está Kenia Porcel de Panamá, está la fiscal general de Venezuela, está el fiscal general de Argentina, ha ido el de República Dominicana, y varios otros han mandado delegados en el intento de hacer esto. Yo creo de que, primero, en ese aspecto han pasado recientemente varias cosas importantes. Toda la información que ha empezado a desprenderse luego de la primera ronda de delaciones premiadas, de la homologación que se ha hecho de la misma y de lo que se ha sabido sobre ella y de lo que se ha acordado empezar a compartir, porque la mayor parte no está compartido todavía y va a tener como 2 o 3 meses más de reserva, de acuerdo con lo que se pactó con los delatores, ha hecho de que varias fiscalías tomen una actitud diferente. El caso de Panamá es uno de los más interesantes. La Procuraduría, que así se le llama la Fiscalía de Panamá, durante todo el primer tiempo, cuando se empezó a investigar cómo había funcionado toda la red de lavado de dinero, básicamente se negó a colaborar con los brasileños. Básicamente hasta ese punto. Hasta que muchos de los fiscales brasileños básicamente aludían a la Procuraduría panameña como cómplices de lo que estaba sucediendo. Pero ha habido un cambio reciente, ha coincidido de una de las cosas que pasó fue la visita de Kenia Porcel aquí al Perú y a otros lados, y de repente ha habido una especie de fiebre de acción en Panamá. Ha habido una cantidad de acciones, han allanado las oficinas de Mossack Fonseca, han arrestado tanto a Ramón Fonseca como a Jürgen Mossack, han continuado la indagación, han producido importante material investigativo, como por ejemplo todas las transacciones que hizo Constructora Internacional del Sur en los bancos que tenía y a través del doleiro de Odebrecht, Olivio Rodríguez, y entonces se ha puesto en ello. Ahora, en cuanto a la actitud que ha tenido o va a tener Estados Unidos, no era solamente de que había pasado por ahí
dinero para el pago de coimas. Ahí había tenido presencia importante en Estados Unidos Braskem, la petroquímica de la cual Odebrecht es accionista mayoritario. La propia Odebrecht había construido, refaccionado el aeropuerto de Miami, entre otras obras que había allá. Y lo que está muy claro es que ha habido una información, una cooperación en inteligencia, en investigación fuerte, tanto en el nivel policial como en el nivel fiscal. Y finalmente, todo este arreglo al que se ha llegado, el de delación y todo, ha sido un arreglo pactado simultánea y sincronizadamente con Brasil, Suiza y Estados Unidos, hasta el punto de que llegaron al acuerdo de que la multa de 3.600 millones de dólares o algo así que se le imponía a Odebrecht iba a ser repartida entre los tres. 80% a Brasil, 10% a Estados Unidos y 10% a Suiza. Ahí lo interesante es que no se haya contemplado para nada los eventuales perjuicios de las otras naciones que han sido afectadas por la corrupción de Odebrecht, porque ahí en el comunicado del Departamento de Justicia se menciona en efecto diversas cutras que se cometieron en México, en Perú, en Panamá, en otros lados, pero y como razón de lo que se ha de lo que se ha descubierto y por lo que se los multa, pero no se menciona para nada de que vaya a haber un pago de multa a estos países, que es una de las cosas más importantes por resolver en el futuro. Estados Unidos, que es yo creo el que ha liderado el tipo de negociación aquí, ha establecido un patrón al negociar con Odebrecht y con Braskem, que es el que viene de la experiencia con Siemens y con Alstom, y que es esencialmente no pagas por lo que coimeaste, pagas por lo que ganaste por tu coima. Y como ahí se estimó de que aproximadamente ellos por cada dólar que coimearon ganaron 4, eso es lo que se ha pagado. Yo creo que esa es una de las cosas que vamos a tener que ver más. Ahora, para ver cómo habría que hacerlo y cómo habría que integrarse, yo pienso de que la capacidad de investigación de la Fiscalía debía acrecentarse sustantivamente. Yo creo de que debería haber una selección de los mejores fiscales superiores, ayudados por fiscales provinciales y también, por supuesto, por técnicos y por policías seleccionados para llevar a cabo enérgicamente una investigación en varios sitios a la vez. Entiendo, adicionalmente, lo mencioné ayer, de que hay una posibilidad importante de que el fiscal suizo que estuvo a cargo de la investigación de este caso en Suiza, Stefan Lenz, venga como asesor del Ministerio Público, asesor estratégico del Ministerio Público para esta investigación, y yo creo que si eso se da, sería un avance cualitativo de enorme importancia para las posibilidades de avanzar rápidamente en esta investigación. Gracias, congresista Marisol Espinosa. Gracias. Bueno, saludando la presencia del señor Gustavo Gorriti en la comisión. De la información que ustedes han obtenido, son creo que 5 personas que laboran en IDL. La Fiscalía ha solicitado, bueno, la Fiscalía ha solicitado 25 fiscales. Por lo pronto se le ha dado 10 millones y creo que están solicitando 30 millones para todo el tipo de operaciones. Ustedes han conseguido información de primera mano. La información que han conseguido es información de primera mano. Para que responda, por favor. Sí, hemos conseguido información, alguna de esa información creo yo muy valiosa, y la hemos hecho pública. Hemos hecho pública toda aquella que hemos podido verificar y corroborar. Por supuesto, de que en el nivel informativo de lo que suele llamarse inteligencia, tenemos muchísimo más, pero no lo hacemos público hasta que no esté adecuadamente corroborado.
Ahora, nosotros investigamos en forma diferente a como lo hace la Fiscalía. Es cierto de que las reglas de una investigación son comunes a casi todas las disciplinas, pero nosotros no tenemos ningún elemento coactivo como para obligar a la colaboración. Lo nuestro es esencialmente cultivo de fuentes, persuasión, análisis de información públicamente obtenida y todo eso. Y claro, en esto, como en cualquiera de las cosas relacionadas con investigación, juega la capacidad de seguir bien las reglas de la investigación, el trabajo intenso dentro de esas reglas y la experiencia. Ahora, por eso es que yo creo que resulta muy importante de que el Ministerio Público tenga un equipo de fiscales, una fuerza de tarea más o menos sobre el modelo brasileño, hecha por varios fiscales adecuadamente auxiliados que puedan llevar con empuje esta investigación. Muchas gracias. Hasta ahora, básicamente la información que se tiene o que se ha obtenido es en base a la delación, como lo ha señalado el congresista Mulder, a la delación eficaz tanto en Brasil, de la información que se ha obtenido en Suiza y del informe del Departamento de Justicia norteamericano. Pero ustedes que han investigado y tienen otras fuentes que, por supuesto, por temas periodísticos sé que no van a revelar las fuentes como corresponde, más o menos ¿cuántas personas ustedes consideran que estarían involucrados en este proceso de corrupción? Para que responda, por favor. En el Perú, muchas. En Latinoamérica, tutti quanti, una multitud. No es que la corrupción haya empezado con las compañías brasileñas. Digo, existía mucho, existía organizadamente, en fin. Es una tragedia para el Perú la muerte temprana de Alfonso Quirós, que pudo haber profundizado tanto en su valiosísima historia sobre la corrupción en este país. No lo es tampoco en ningún otro de los países de América Latina. Lo que sucede es de que llegó a este tipo de trabajo un cartel de empresas cuyo buque insignia era Odebrecht. Si bien es cierto, Odebrecht es como el símbolo, nosotros estamos olvidando de que era un consorcio de empresas, que estaba OAS, Queiroz Galbao, Andrade Gutiérrez, y Odebrecht con una serie de empresas, que no solamente era Marcelo Odebrecht, sino una serie de empresas desde Latin, Best, Odebrecht, que es la que está respondiendo ahora en el Perú. Pero la pregunta que yo tenía era, en este sentido, ¿cómo están el sistema de colaboración eficaz que se instaló en Brasil? En Perú, ellos están obligados, Odebrecht está obligado a colaborar con la justicia. Son ellos los que han revelado que ellos han solicitado a la Fiscalía presentar su información o colaborar con la justicia. Usted que ha seguido el tema de Odebrecht y también el tema de las otras empresas, de los doleiros, ¿cree usted que Odebrecht todavía tiene mucho que revelar? Por supuesto, acaba de empezar. No es ni siquiera la mitad del prólogo. Va a salir muchísimo más. Y recuerde usted, como lo ha dicho, aparte de el larguísimo relato que debe salir de Odebrecht, están las otras empresas que han trabajado en forma cartelizada durante básicamente todo el tiempo. Camargo Correa, que ha tenido un papel importante, y ustedes recuerdan de que los primeros datos que se hicieron públicos de investigación importantes salieron del trascendido de lo que se había hecho en la investigación Castillo de Arena, que fue
declarada anulada por el Tribunal Supremo Federal por cuestiones formales, pero nadie puso en duda la calidad de la información. Y ahí hubo la primera mención a Toledo, hubo la mención a otro miembro de su gabinete que va con las iniciales JR, de su gabinete, me pregunto quién puede ser, y luego también ha habido mención, algunos por características somáticas, me parece, algunos miembros del gobierno de Alan García. Pero de Andrade Gutiérrez se ha hecho muy poco, de Queiroz Galvao muy poco, de Galvao Ingeniería también muy poco. De tal manera de que se ha empezado recién. Una interrupción con Alicia Müller. Pero entiendo que en el caso Castillo de Arena, que lo había archivado el Tribunal Federal, etcétera, ahora se retoma todo y vuelve a tener validez todo porque la empresa se está acogiendo al sistema de colaboración. Quiere decir que la documentación que supuestamente habían anulado, ahora la van a proporcionar como una documentación oficial. Camargo Correa ha tenido varias etapas de colaboración eficaz o de delación premiada. Mucho antes que Odebrecht, dos importantes altos ejecutivos de Camargo Correa, Dalton Avanzini y Hermelindo Leites, empezaron a hacer esto, en contra de lo que otras partes de la corporación hicieron. Luego el resto de Camargo Correa lo hizo y ahora están entrando en la segunda etapa de leniencia. Eso más que delación premiada, leniencia. Dentro de eso ellos verán hasta qué punto proporcionan esa información. Yo me imagino que los fiscales federales encontrarán la manera de preguntar por eso sin violar la resolución del Tribunal Supremo Federal. Pero como digo, recién se está empezando y acá en el Perú, hasta que yo sepa, no se los ha tocado. Lo único que sé es que han estado buscando contratar abogados que traten de tener alguna influencia. Entiendo, por ejemplo, que uno de los abogados de Camargo Correa ha sido un importante ex juez y miembro de otras organizaciones. En fin, va a haber todo eso, pero para una investigación enérgica, bien llevada, como digo, recién se está empezando. Solicita una interrupción el congresista García Velázquez. Termine, congresista Marisol Espinosa. Prosiga. No, ya voy a terminar. Ante las investigaciones que ha realizado IDL, ¿funcionarios de qué rangos estarían comprometidos en esta investigación? Para que responda, por favor. Bueno, ustedes ya han visto al primer expresidente de la República. Tengo la certeza que no va a ser el último. Va a haber varios otros de rango ministerial y otros más. Hay otro aspecto que va a ser importante también determinar, y es la eventual participación o conocimiento dentro de eso de los socios peruanos en los consorcios que ha habido. En los consorcios que ha habido, entiendo que hasta este momento la mayor defensa que ellos están haciendo es la defensa que es la de no sabía nada, no supe nada, no me di cuenta, fuimos engañados, en fin. Pero, bueno, eso es algo que tendrán que explicar mejor si es que la investigación está mejor llevada. Yo puedo decir una cosa, aquí como ejemplo. En una de las investigaciones que nosotros hicimos, en la red que ya estábamos constituyendo con nuestros colegas de Panamá y Venezuela, recibimos algunos listados de una de las cuentas que Constructora Internacional del Sur, la compañía que ya comprobadamente había servido como offshore para pagar coimas, había hecho al Perú, a una constructora aérea. Sobre la base de esa información, logramos ver todo el esquema de lavado de dinero que se había organizado alrededor de un conjunto de empresas hechas y dirigidas por Gonzalo Monteverde y la señora Carmona Bernasconi.
un esquema típico de lavado en el que hubo básicamente dos etapas. Una, la etapa de Irsa Norte, en donde llegó plata de Constructora Internacional del Sur, llegó plata de otra offshore, Cleanfield Corporation, pero también simultáneamente Irsa Norte pagó un montón. Y también la constructora Norberto Odebrecht pagó bastante. Dinero que llegaba, se fragmentaba, se volvía a reunir, salía en contado, volvía, etcétera, y luego una parte salía canalizado. Digamos, de todo eso, varios millones de dólares salieron a una cuenta que estaba en el Banco Trent, en el First Caribbean Bank de Barbados, a nombre de una compañía constituida por Mossack Fonseca a pedido de otra especializada en offshore desde Uruguay que se llamaba Balmer. Balmer resultó el gran misterio. Bueno, entonces el que había hecho todas esas, o casi todo eso, era una compañía que se llamaba Constructora Águila. Y de Monteverde, y nosotros eventualmente hablamos con la gente, le preguntamos a los de Graña y Montero, ¿y ustedes les parecía normal que en un solo año o en 2 años se paguen 10, 12 millones de dólares, así nomás? Bueno, nos contestaron de que ellos no tenían ningún manejo ejecutivo, ningún manejo en la gestión. Pero luego le dijimos, ¿y ustedes a ustedes no les importaba el estado de pérdidas y ganancias? Poniendo tanto dinero en eso, y nos contestaron, bueno, pero esto ha sido sometido a auditoría por buenas auditoras. Bueno, le dijimos, ustedes saben que detrás de todo esquema siempre hay un auditor importante. Y también nos dijeron, es que se nos dijo que Constructora Águila había hecho grandes movimientos de tierra. Ni con baldas, ni con paletas de playa. Fuimos a preguntar dónde había eso y no había nada. Bueno, no es inconcebible de que haya habido casos tales de ingenuidad. En la historia se conocen algunos notables, ¿no es cierto? Pero no es tan probable tampoco. En todo caso, es una explicación que ellos tienen que dar. La división, ¿usted tiene información sobre la división de operaciones estructurada que funcionaba en Perú, de Odebrecht? Para que responda. El sector de operaciones estructuradas funcionaba para todas las coimas que se pagaban en el Mundial, dentro de Brasil y en el resto del mundo. Era el cuerpo especializado, digamos, la Fuerza de Operaciones Especiales de la Putra. Es decir, ustedes tenían que, había que hacer, se quedaba en algo, eso pasaba inmediatamente. Y había un grupo de ejecutivos que estaba autorizado para tener relación directa con ellos, entre los cuales estaba Barata, y que tenían la posibilidad directamente de comunicarse para que se organizara eso. Ahora, estuvo tan bien organizado de que hay, por ejemplo, pagos que se han hecho por compañías que estaban trabajando aquí en el Perú y que han salido a cuenta, eso lo vimos también nosotros, y que no tenían que ver con coimas peruanas. Así como estoy seguro de que de repente salió plata de Angola para pagar cosas que no tenían nada que ver con Angola, sino con otros países. Se me pide una interrupción a congresista Beteta. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Gracias, congresista Marisol. Sí, para ir en la misma línea que había señalado el señor Gustavo Gorriti, en el sentido de que cuando en una ocasión, ¿no?, y nos podría señalar en qué año, cuándo fue esa interrogante que le habrían hecho la consulta a los representantes de Graña y Montero de la investigación que ustedes ya tenían respecto a las coimas que se venían investigando en el Brasil. Eso fue para la nota que sacamos sobre justamente este grupo de lavado de dinero, lo de Monteverde, y creo que está en nuestra publicación, la primera, me parece que los pagos oscuros de Odebrecht, se lo puede leer ahí, y por supuesto como parte del proceso estándar de corroboración y verificación, le preguntamos a todos, incluyendo, intentamos hacerlo con Monteverde, sobre cómo era eso, y le preguntamos a la gente de Graña y Montero y todos respondieron en la forma que indicaba.
Continúe, congresista. Sí, lo que queríamos saber si recuerda en qué año fue esas interrogantes o consultas que se hizo a Graña Montero. No, pero si entra ahorita por el smartphone a reporteros.pe y pone los pagos oscuros de Odebrecht, ahí está la fecha en que lo sacamos. Eso ha sido el año pasado. Gracias. Continúe, congresista Y a mí Espinosa. una pregunta. Durante la participación de Mauricio Cruz, el CEO de Odebrecht, señaló de que su presencia en el Perú era para proteger los empleos, pero que además, o sea, era el 0.01 de la gente de Odebrecht que estaba involucrada en estos casos de coimas. Usted ha señalado, y como nosotros también le dijimos, no era cualquier trabajador, eran los directivos, los ejecutivos que se dedicaban a hacer este tipo de operaciones en la división de operaciones estructuradas. Era, creo que el punto, ¿podría decirse que ese era el punto más fuerte de la compañía? ¿Podría decirse en su investigación que este sería el punto más fuerte de la compañía? Para que responda. El hecho concreto es que la compañía, en todo el periodo que está bajo investigación, tuvo la política y, por supuesto, el presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, sabía plenamente lo que se hacía en términos de coimas, del uso de la coima. De eso no hay duda. No hay duda tampoco sobre el papel que dentro de eso desempeñaron algunos superintendentes en oficinas cruciales, como Jorge Barata aquí, como Ravelo en Panamá, como Eusenando Acevedo en Venezuela. Todo eso es cierto. Y también es todo cierto de que toda la estrategia de la compañía estaba basada sobre esa considerable ventaja comparativa y además elemento de presión que tenía. A la vez creo que es importante decir, y esa es la conclusión a la que yo he llegado mucho antes de ahora y que se mantiene ahora con lo que ha avanzado. Las compañías brasileñas y Odebrecht en concreto no pueden ser reducidas a la acción corrupta. Hay un elemento que es de calidad empresarial, de destreza como ingenieros, de audacia en emprender sus trabajos, que yo creo no pertenece a la corrupción. Yo creo por eso que al hacer la investigación, uno no debe entrarse con el martillo de demolición para destruir la empresa, sino debe hacerse, como yo creo que se está haciendo en Estados Unidos, Suiza y Brasil, hacer una clara diferenciación, castigar a los delincuentes, a los criminales, sacarlos de la empresa, obligarlos a confesar absolutamente todo, hacer que la empresa mediante multa restituya lo robado y a la vez mantener un monitoreo externo de la más alta confiabilidad sobre la reforma estructural que debe tener la compañía. Si decide cambiarse de nombre ya es cosa de ellos, pero en lo esencial, diría yo, permitirles trabajar, entre otras cosas, para que puedan pagar lo mucho que tienen que pagar en términos de multa. Y para que puedan, digo, una de las cosas más importantes en esto, yo pensaba escribir sobre eso la próxima semana, pero creo que puedo adelantar este criterio, es de que la lucha anticorrupción no debe significar una catástrofe económica para gente que no tiene que ver directamente con ello. La lucha anticorrupción debe tratar de ser lo suficientemente selectiva y quirúrgica para sacar a los delincuentes, para forzar una reforma profunda y fundamental de las corporaciones que han sido parte de estos crímenes, para ver que se castigue, para ver que se pague, pero no tiene que comprender a ingenieros, a trabajadores, a técnicos, a operarios,
y a todos aquellos que pueden haber dedicado una buena parte de su vida y haber tenido un desempeño íntegro dentro de eso. Yo creo que esas son cosas importantes. La otra cosa que, ya que estoy en esto, quiero terminar diciendo es que yo leí, como me imagino, varios de ustedes han leído ayer el artículo del embajador de Brasil, Raposo López, donde él busca demostrar aquello de que Brasil no es la cutra de Odebrecht, no es los boleiros, no es eso. Brasil es ahora el inmenso esfuerzo de limpieza que está haciendo. Brasil es la operación Lavallato, los fiscales de Curitiba, el juez Moro, el juez Sabatsky, todos los que están haciendo esto. Yo creo de que ha habido en Brasil el inicio de una revolución anticorrupción de niveles realmente popéicos, que es lo que nosotros debemos considerar al hacerlo, y que gracias a eso vamos a poder nosotros limpiar la corrupción aquí. Continúe. Finalicé, presidente. Muchísimas gracias. Congresista Lourdes Alcorta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludar al señor Gustavo Gorriti. Usted no es cualquier periodista, es una persona recontra conocida, escribidor de caretas. Usted hace pocas semanas hizo un artículo... Escribidor es Zabalita, creo yo, pero en fin. Sí, pues, está bien. A través de la prensa, presidente. Usted escribió hace unos par de semanas un artículo con respecto a las donaciones que se recibieron en el IPIS. Usted escribió un artículo sobre las donaciones que se recibieron en el IPIS y de alguna forma marcando distancia. ¿Podría explicarnos por qué marcó distancia y en qué falca fue? La que responda. Me imagino que usted leyó el artículo, congresista Alcorta, y que lo que quiere es que lo repita aquí. Se lo diré brevemente. Yo fui presidente de IPIS en 2 ocasiones, en 2 periodos consecutivos que terminaron en octubre de 2008. Desde entonces, cuando terminé, tuvimos algunas diferencias con lo que quedaban sobre manejo que concernían a la aplicación del principio de nuestra profesión, y desde entonces me aparté de IPIS. Vi después, porque sí estuve como jurado del concurso latinoamericano de periodismo de investigación hasta el año 2015, en determinado momento me pude enterar de que había una presencia y fondos de Odebrecht para un concurso nacional de periodismo. A mí eso me pareció, como lo he dicho en el artículo, me pareció que violentaba algunos de los principios básicos del periodismo, especialmente el periodismo de investigación, en cuanto a evitar cualquier forma que se acerque al conflicto de intereses. Y ahí, a esas alturas, no había ninguna duda de que Odebrecht era una compañía que iba a ser investigada, una compañía controvertida, y era como en una campaña pulmonar a favor de la salud pulmonar, recibió donaciones de Lucky Strike. De tal manera de que estuve en completo desacuerdo. Lo que en ese momento dije claramente era de que nadie de los reporteros iba a participar en esos concursos, y eso fue así. Y como digo, creo que fue un grave error. En el mismo artículo hago énfasis, sin embargo, en que IPIS es una organización que ha tenido un papel muy importante en defender a periodistas perseguidos dentro de provincias en el Perú y fuera del Perú, que ha sido en eso muy importante, ha sido importante en defender causas necesarias de libertad de prensa y de expresión, y que también en la organización, sobre todo del concurso latinoamericano de periodismo de investigación, uno de los mayores galardones del mundo, ha tenido un papel sumamente importante, y que por eso hacía y expreso la esperanza de que esta experiencia lleve a hacer las autocríticas y las reformas necesarias para que IPIS pueda en el futuro seguir cumpliendo el papel tan importante que ha tenido en el pasado. Sí, leí el artículo, obviamente. Siempre leo el artículo de Gustavo Gorriti. No siempre coincidimos, pero siempre lo leo. Y entre esa misma línea, no critico, no quiero entrar al concurso en sí, porque eso realmente en el personal no me interesa. Pero considero usted, pese a que el artículo marca distancia, pero es importante dejar constancias acá, que el IPIS, que es una institución de prensa que investiga y fiscaliza,
puede recibir donaciones de empresas vinculadas a licitaciones con el Estado. No hablo de Banco Continental ni de Coca-Cola, no, o una minera. Hablo puntualmente de empresas que están licitando con el Estado. ¿Pueden recibir donaciones? ¿Deben recibir donaciones? Para que responda, por favor. No debe recibir donaciones de ninguna empresa que potencialmente pueda representar un conflicto de intereses con una investigación periodística. Los periodistas pueden ser convocados, por ejemplo, para auspiciar eventos municipales, regionales, como animadores del evento, donde obviamente se les paga. No podría implicar sospecha o un compromiso hasta emocional de una dependencia de si un periodista o dos o tres son convocados permanentemente a diferentes eventos municipales para auspiciarlos. Para que responda, por favor. Un periodista que tome en serio su profesión, que tome como lo han tomado algunos de los maestros que yo he admirado en la vida y que he tratado de seguir, como lo siguiente, lo más cercano a la religión. Un periodista no puede hacer, mientras está trabajando como periodista, el tipo de actividades que representen un conflicto potencial de interés. Un periodista que va a hacer coberturas que eventualmente incluyan conflictos en torno a determinadas organizaciones no puede aparecer haciendo publicidades, no debe aparecer haciendo de animador, no debe estar en eso. Debe tener muchísimo cuidado en el tipo de regalos que recibe. La mayor parte de las buenas publicaciones en el mundo tienen códigos de conducta muy específicos que establecen la prohibición